Varios migrantes fueron descubiertos por agentes de la patrulla fronteriza en la caja de mercancía en un camión. Ellos habrían cruzado la frontera de Laredo en el estado de Texas. En el marco del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, se dio a conocer un hallazgo que se produjo cuando los agentes detuvieron en un punto de revisión a un camión con remolque comercial en la frontera de Laredo, en el estado de Texas. Los agentes se llevaron la sorpresa al ver que en el interior habían 70 migrantes, entre los que se encontraban hombres y mujeres provenientes de El Salvador, Guatemala y México. Según informó la patrulla fronteriza en un comunicado a través de las redes sociales, todos ellos iban equipados con camisetas marcadas que parecen ayudar a los traficantes a clasificar o identificar a las personas dentro del grupo. De acuerdo a las autoridades de Texas, se trata de una metodología similar utilizada para clasificar la carga y mercancías. El conductor del vehículo, un ciudadano estadounidense, fue arrestado por la patrulla fronteriza junto con los migrantes. El vehículo y el remolque también fueron incautados por los agentes estadounidenses. El caso fue enviado a las autoridades de seguridad nacional para realizar las investigaciones correspondientes y poder esclarecer la situación en la cual el sueño americano para estas personas se desvaneció. Miles de migrantes deciden viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos. Sin embargo, no toman en cuenta los peligros del camino, principalmente en los pasos fronterizos. Esto para seguir hablando del tema de los migrantes que deciden poner en riesgo sus vidas y el de sus familias en muchas ocasiones buscando el sueño americano. Lo lamentable es que muchos de ellos no logran llegar a los Estados Unidos y peor aún, algunos de ellos han muerto en estado de retención en el país del norte. Reiteramos que antes de tomar este tipo de decisiones se deben considerar los peligros y los riesgos que se asumen. Vamos ahora sí con el detalle de la nota. El tema de migración irregular se ha convertido en un flagelo, principalmente en los países como México y Centroamérica, donde la pobreza y falta de empleo ha ocasionado que las personas consideren como una solución de desarrollo viajar con un coyote hacia los Estados Unidos, sin tomar en cuenta el riesgo que esto conlleva. Es en el hecho de los riesgos continuados sobre el tránsito, mayoritariamente en puntos fronterizos, y con mayor peligro aún todo el tránsito de lo que representa desde la frontera de Guatemala hasta frontera México-Estados Unidos, donde hemos visto bastante cantidad de personas desaparecidas, personas secuestradas y personas fallecidas. Los más vulnerables son los menores de edad, mujeres y adultos mayores, quienes emprenden un viaje sin imaginar los daños físicos o vejámenes a los que son expuestos, o en el peor de los casos, hasta la muerte. Hemos visto pérdidas de extremidades, fallecimientos, las violaciones, es decir, desde el mismo hecho de la utilización de los coyotes, engañando a las personas, máxime a las mujeres, y la utilización de menores de edad, que es realmente lamentable. Pero imagine usted que a la mayoría o a la cantidad de mujeres que son valientes al exponerse de esa forma, incluso les dan hasta un anticonceptivo. Esto realmente es una situación que desde el inicio da a entender que casi en su mayoría las féminas, las mujeres, son expuestas y sujetas a vejámenes y a violaciones que tienen que soportar. Es decir, la afectación de sus derechos y su integridad se ven totalmente vulnerables en todo el tránsito hasta llegar a Estados Unidos. El nivel de peligro se da en los puntos fronterizos, pero es latente en el tránsito hacia los Estados Unidos a través del paso por el desierto, Piedras Negras y Río Bravo, donde se ha registrado la muerte de muchos migrantes, incluso algunos caen en manos del crimen organizado. Tener un dato exacto estadístico es muy complicado y muy difícil. Nosotros tenemos contactos con, por ejemplo, Águilas del Desierto, Grupo Betas, y también algunas otras organizaciones que están velando por los derechos de los migrantes en las partes de México también, y en consecuencia ese contacto nos permite a nosotros poder identificar qué guatemaltecos están fallecidos o desaparecidos. En los últimos años existe un incremento en el número de menores que se arriesgan a cruzar una frontera. En lo que va del año, más de 17,000 menores fueron deportados, lo que significa que el número de viajeros está por encima de esa cifra.
En conmemoración del Día Internacional del Migrante, lo invitamos a conocer la historia de dos connacionales que arribaron al país con los sueños frustrados. El abrazo y la sonrisa de un ser querido son reconfortantes en los momentos más difíciles de la vida. Las afueras de la Fuerza Aérea Guatemalteca fueron el escenario del reencuentro entre cientos de connacionales deportados con sus familiares. Con emociones encontradas, se reunieron nuevamente y algunos contaron cómo vieron sus sueños frustrados. Noé Pérez es originario de Quiché, vivió 7 años en el estado de Ohio. Relató que lo más difícil para él fue atravesar la frontera y que ahora busca pasar tiempo al lado de su familia. Así me siento feliz así por recordar con mi familia porque hace tiempo que lo extrañaba ya y me siento feliz de estar con ellos ahorita. ¿Cuánto tiempo vivió usted en Estados Unidos? 7 años nomás. ¿En qué estado? En el estado de Ohio. En este caso, ahora, ¿cuáles son sus planes? Tomando en cuenta que pues ya está de regreso en su país, en el país que lo vio nacer, ¿a qué se va a dedicar? No, pues ahora me quiero estar con mi familia, no sé por cuánto tiempo, pero a lo mejor voy a estar aquí así, trabajar, nomás como hacen los demás. ¿Usted intentaría regresar hacia Estados Unidos? Pues por el momento no creo. No, lo más difícil fue cruzar la frontera para mí. Ahí estando allá ya no hay complicación, pero ahí cruzando la frontera es el más difícil que me ha pasado a mí. Hasta que la muerte los separe. Esta es una de las premisas del matrimonio. Pero una guatemalteca fue separada de su esposo, pues ella fue deportada y él se quedó en Estados Unidos. Ahora se dedicará a darle tiempo a sus hijos. Ella vivió 4 años en el país norteamericano. A mí me agarraron en la redada que hubo. Yo estaba trabajando. ¿De qué trabajaba usted? En la pollera. Señora, ¿y ahora qué planes tiene usted? Pues ahorita estar con mi familia. En este Día del Migrante ingresaron a Guatemala 2 vuelos con 209 migrantes. 17 de ellos son niños o niñas. Para este año, 100,000 guatemaltecos podrían ser deportados. Entre las últimas políticas migratorias de la gestión de Donald Trump está no aceptar solicitudes de asilo a los migrantes centroamericanos que ingresen por la zona sur. Esta ley aplica incluso a los niños que vayan cruzando la frontera solos, además de la autorización de una redada nacional que pretendía arrestar a más de 2,000 migrantes. La lucha contra la inmigración fue una de las promesas centrales de la campaña electoral de Donald Trump.